Los tropiezos son necesarios para crecer y madurar. Los errores te enseñan dónde ya no pisar, qué sitios no debes frecuentar, qué amigos ya no van a estar, qué hermanos te van a abandonar. Los errores. ¿Y cuál es el lugar donde hoy estás? Tropezar no es sinónimo de fracaso, sino es una parte de la esperanza por volver a intentar. Escucha bien, todos cometemos errores. Repitan conmigo, todos cometemos errores. ¿Por qué? Porque es una característica de nuestra naturaleza imperfecta. ¿Aquí hay marcianos? Levante la mano algún marciano que esté aquí. ¿Quieren decir? A mí que me expulquen. No hay ningún marciano, todos somos del planeta Tierra, todos somos terrenos, todos somos humanos. ¿Amén? Pues todos los humanos son imperfectos, todos los humanos cometemos errores. Todos cometemos errores. Los cristianos sufrimos de una enfermedad muy común: cometer errores. No me refiero a pecados, me refiero a errores. Los errores pueden conducir al pecado, hermano. Los errores no son pecado, pero nos pueden llevar al pecado. San Agustín de Hipona, y creo que está ahí en un anuncio, dice: errar es de humanos, perseverar en el error es diabólico. ¿Qué significa eso? Que tú puede ser que se te soltó y cometiste un error, dijiste una mentira. Levanten la mano los mentirosos. Aparte de mentirosos, hipocritones, no levantaron la mano. Hermano, todos somos re mentirosos. No, yo soy bien sincero, yo no tengo pelos en la lengua. Lenguas en el pelo, así. Yo no tengo pelos en la lengua. No, a veces dicen tus mentiras. Vamos a meditar en esa palabra, errores. La lucha del cristiano, ¿cómo se llama? Los errores. ¿Cómo ven? Los errores. ¿Todo bien con esa lámina? ¿No? ¿Eh? Ahí está. Ya lo quería ver. No, si a mí también me pasó, no crean que yo soy diferente a ustedes. Leonor puso ahí que leyéramos una lectura bíblica y luego dijo Proverbios 19 y luego decía Lucas 19. Lucas, que no había dicho que Proverbios, y Lucas. ¿Y en qué creen que me concentré? En el error. Miren, hay dos tipos de personas aquí: los que cometen errores. Levanten la mano a ese grupo, los que cometemos errores. Gracias. Pero hay otro grupo, como dicen en el rancho, más peor: aquellos que siempre andan buscando los errores de otros. Hermano, errores no sin H. Eres de los otros. Bueno, eres de los dos, ¿verdad? ¿Sabes? Yo soy de los dos. Tienen un pastor que comete errores y tienen un pastor que le encanta maximizar el error de otro. Y este mensaje nos va a enseñar algo especial. Mis hermanos, debemos dejar esta práctica de ver el error del otro y colgarle una placa que diga: se equivocó, cometió ese error, tuvo un hijo fuera del matrimonio, abandonó la iglesia. ¿Me explico? Hermano, tenemos que dejar esa práctica. Y este mensaje va a hablar a dos tipos de cristianos: a los que cometen error
pastor. Y a los que cuelgan la placa del error en otros y no lo olvidan, el pastor. Hermanos, qué grande es la misericordia de Dios, que permite que yo sea aquí con ustedes el pastor. Y qué gran paciencia tienen ustedes de aguantarme. De verdad, hermanos, mis respetos. Son bien pacientes. ¿No tienes paciencia, querido? Eres como el Kiko. ¿Sí te acuerdas del Kiko? ¿Qué me desespera? ¿Eres así? Hay que trabajar en eso, chiquita. Los errores, ¿cómo dice? Todos los cometemos. Muy bien. ¿Qué es el error? ¿Alguien lo puede ayudarme a leer? Idea, opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Él cree que está bien, pero está en un error. Mucha gente así va. Es que mi cristianismo no, tu cristianismo es un error. Y crees que estás bien. 2. Es la acción que no sigue lo que es correcto. Cuando no sigue lo que es correcto, cuando no sigue lo verdadero, estás en un error. Cometer un error significa elegir equivocadamente o hacer un juicio incorrecto. Un error, pues, es una actitud incorrecta, una acción o una declaración que procede de un juicio defectuoso, del inadecuado conocimiento o de la intención. Fíjense lo que dice esta frase. He aprendido tanto de mis errores. ¿Alguien ha aprendido de sus errores? Dice alguien, he aprendido tanto de mis errores que estoy pensando en hacer más errores para aprender más. Quiero compartir con ustedes un salmo que será una medicina, un bálsamo para los que cometemos errores. Es el Salmo 31. Esta es la medicina para el que comete error. Este salmo viene al corazón de David. ¿Qué crees? Después de un error. Dice el Salmo 31. Dios de Israel, ayúdenme. Tú eres un Dios justo. No me dejas pasar vergüenza. Sálvame, pues confío en ti. Préstame atención. Ven pronto a socorrerme. Protégeme como una enorme roca. rodéame como una alta muralla. Tú eres la roca que me protege. Tú eres la muralla que me salva. Guíame y dirígeme, pues así lo prometiste. Y el versículo 5 dice, tú eres un Dios fiel. Sálvame. Mi vida está en tus manos. Esa es la Reina Valera, es la oración de Jesús en la cruz del Calvario. La última frase del versículo 5. ¿Qué dice en Reina Valera el versículo 5? ¿Alguien lo tiene? En tu mano encomiendo mi espíritu, dice la Reina Valera el versículo 5. Esta es la versión en lenguaje actual. Busqué en todos los lenguajes de Biblia y el versículo 1 dice, no sea yo avergonzado, porque cuando cometemos un error nos sentimos avergonzados. En otra versión dice, no sea yo confundido jamás. Nos sentimos confundidos. En otra versión de la Biblia, el versículo 1 dice, no sufra yo decepción. Hermano, cuando tú cometes un error, defraudas. Y defraudas a los que te aman. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el hijo que comete un error, se sale de la escuela o reprueba y defrauda el corazón de sus padres. Ahí está la esposa que ve que su esposo le es infiel y defrauda su corazón. Ahí está el esposo que ve a la esposa no, la esposa no se da. Todo bien con la esposa. Ahí está la esposa que pone sus ojos en otro y defrauda el corazón de su esposo.
Y viceversa igual. Ahí está el hombre que mira a otra mujer con interés y defrauda el corazón por ese error de su esposa. Ahí está el hermano de la iglesia que hace algo. Es más, no el hermano, el pastor de la iglesia que hace algo. ¿Y qué sucede? Defrauda a toda la congregación. Tipos de errores, no los vamos a ver. Los errores se cometen uno por el miedo, pánico. Número 2, hay errores bien intencionados, o sea, se piensa el error. Número 3, por negligencia, por no saber, por flojera, porque no quiero hacerlo, negligente. 4, causado por la curiosidad, y eso es con la bruja de Endor, ¿se acuerdan? Que le llamaron a ver lo de Samuel, primera Samuel anterior. Y el que sí vamos a ver es el error número 5, por un punto débil. Se cometen errores por puntos débiles que tenemos. Hechos 15. Muy bien, y vámonos con el personaje de la historia de hoy. Hechos 13, versículos 13 y 14, dice la palabra. Vamos a ver a un hombre en la Biblia que cometió un grave error, un error garrafal. Si fuera parte de esta iglesia, ese hombre no lo volveríamos a tomar en cuenta jamás. Este hombre es digno de no ser considerado ni tomar en cuenta en el futuro para nada. Es un hombre que casi podría pasar inadvertido en algunos momentos de la Biblia, pero fue un gran protagonista en ciertos escenarios, en ciertos momentos de la historia bíblica. Estoy hablando de ese personaje que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 y 14. Versión Palabra de Dios para Todos dice: Pablo y todos los que iban con él se fueron de Pafos en barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia. Pero ese es el personaje, ese es el hombre del error. Pero Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. Ahí tienes a Pablo con su primer viaje misionero. ¿Quién quiere ir? Yo voy. Y ahí se arranca. Pero a la hora de los trancazos, Juan Marcos licho allí. Le dio miedo. Juan Marcos abandonó. Juan Marcos dejó el ministerio. Juan Marcos no quiso seguir. ¿Conocen gente así? ¿Conocen cristianos así? ¿Quién quiere servir el próximo año en esto? Yo, hermano. Y los 2 primeros meses, hombre, hermano. Pero el tercer mes, el cuarto mes, ya abandonaron. Por eso, a los maestros de escuela dominical les estoy diciendo, nada más 2 meses. Mire que les pongo gente que ayuda porque no me aguantan el año. Se me cansan. Nadie quiere tener algo por un año. Juan Marcos los dejó tirados en el viaje misionero, se regresó a su casita en Jerusalén. Juan Marcos había sido invitado a servir, había sido invitado a formar iglesias. ¡Qué honor, qué privilegio! Pero ¿qué hizo Juan Marcos? Desertó, abandonó su misión, abandonó su ministerio. Repita junto conmigo: todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Escuche bien, mi hermano. No importa qué tan santo sea usted, no importa qué tan bueno sea usted, se crea usted o me crea yo, no importa qué tan alta sea nuestra espiritualidad. Algunos en un nivel altísimo, otros más, menos, niños espirituales. Escuche esto, por favor. Sea quien usted sea, siempre vamos a cometer
errores. Siempre vamos a cometer errores. Siempre vamos a estar en riesgo de cometer errores. A veces hasta muy escandalosos. A veces que van a decepcionar a muchos. Estamos provistos para eso. ¿Y por qué vamos a cometer errores? Porque estamos en un proceso, hermanos, amigos que nos visitan, estamos en un proceso que no ha terminado. Somos personas imperfectas que amamos a Dios, que buscamos a Dios, que intentamos agradar a Dios, que seguimos día a día con Dios, pero estamos luchando en esas líneas de error que nos van a llevar a pecar y que nos van a llevar a hacer cosas que avergüenzan nuestro testimonio cristiano. Este mensaje es para aquellos que cometen errores. Voy a volverlo a repetir, creo que no me escucharon. Este mensaje es para aquellos que cometen errores. No sé si alguien esté conmigo, pero como no hubo muchos amén, el mensaje también va a hablar al que le gusta colgar una placa recordatoria que comete un error. Aquellos que no olvidan el error de alguien. Y pasan los años, porque escucha bien, un error se puede perdonar, pero no olvidar. Y ahí le cuelgan la placa. Ahí tienes a ese esposo abnegado que el primer año de su matrimonio compraron una televisión con mucho esfuerzo, pero resulta que el esposo, en vez de conectarla a la corriente de 110, la conectó a la corriente de 220 y la tele nomás hizo y ya no funcionó. Y pasaron los años, y cada vez que el esposo va a conectar algo en la corriente eléctrica, la esposa le dice: acuérdate que conectaste algo. Dice el hermano que la esposa tiene buena memoria. No, son personas que les gusta colgar el error de otros y decírselo año tras año tras año. Tienen 27 años de casados, hermano, casi por 30 años. El hombre agarra un conector y empieza a temblar. No porque lo va a quemar, no, eso no. Por lo que le va a decir la mujer. ¿Cuántos hombres están conmigo? Hermano, la neta, delante de Dios se lo digo. Yo no tengo miedo a cometer errores. Lo que tengo miedo es a lo que me van a decir. ¿Cómo la ves, Mario? Tu papá lo que hizo. Y qué bueno que no tiene Facebook, ¿no? Porque ahí lo pusiera, ¿verdad? Mi esposo quemó la tele. Tanto haciendo, ¿verdad? Algunos cristianos, no de esta iglesia, de otras iglesias, tienen un deporte preferido que practican todos los domingos. Cada vez que termina el culto y van de regreso a su casa, empiezan a sacar todos los errores de la iglesia. Es un deporte hermoso. Lo practican cada domingo al terminar el culto o cuando están en la comida. ¿Viste lo que dijo Guillermo? ¿Contaste cuántas veces se desafinó Olaf? ¿Viste que el que dirigió no dijo una coma? ¿Viste el error ortográfico? ¿Viste que oraron y no se pusieron de pie? Y sacan todos los errores. ¡Qué deporte! ¡Qué deporte! ¿Sabe qué? Yo aprendí de una compañera que era incorrecto hablar de una persona que no estuviera ahí presente. Cada vez que íbamos a hablar algo de esa persona, ella nos decía:
que traerlo y que le escuche. Y aprendí. Bueno, quisiera que aprendiéramos esto. Cuando vayamos de regreso a casa o cuando estemos en la comida, cuando alguien empiece a acusar a alguien de la iglesia, cuando alguien de los tuyos acuse a alguien de tu familia, escúchalo. Pero ya que termine el comentario, dile: ahora puedes mencionar algo bueno, ahora puedes decir algo positivo del que estás hablando mal. Y vas a ver que la persona no puede, porque tiene toda una vida acusando, viendo lo malo, haciendo el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de Satanás, acusar a los hermanos. Deja ese trabajo. Porque mira, si tú restauras a alguien de tu familia o de la iglesia, esa persona va a ser de gran bendición. Pero si tú sigues dándole el error, lo estás haciendo cada vez más lejos de la presencia y del perdón de Dios. Hay errores que provocan la injusticia del otro. Pero ¿sabes una cosa? Esas personas a veces hacen errores peores de los de nosotros. El punto es que no se dan cuenta. Y quiero decirte algo, ya voy a terminar. Quiero decirte algo bien especial. Dios tiene una respuesta para aquel que vino esta mañana diciendo: yo he cometido errores. ¿Alguien ha venido y alguien entiende que ha cometido errores? De hecho, te voy a dar un minuto. Te voy a dar un minuto. Cierra tus ojos. Concéntrate en un error. Es más, concéntrate en el último error que hiciste. Un minuto nada más. ¿Cuál fue el último error que hiciste hoy o ayer? Muy bien. Repita conmigo: yo he cometido errores. Yo he cometido errores. Hemos cometido errores. Y para ese esposo, para esa esposa que ha cometido errores, quiero decirte algo. Para ese hijo que ha cometido errores, para ese hermano en Cristo que ha cometido errores, yo quiero decirte algo. Tenemos un Dios tan grande que repara los errores. Dios repara los errores. Dios paga los platos rotos que tú y yo hemos hecho por nuestros errores. Le voy a hacer una pregunta. Si usted le dijera: tienes que elegir a quién va a escribir un libro de la Biblia, ¿a quién escogería usted? Estamos buscando al escritor que va a inaugurar el Nuevo Testamento. Va a ser el escritor que use una pluma, que escriba el primer libro que narre a nuestro amado Salvador Jesucristo. El estándar para buscar a esta persona sin duda sería muy alto. ¿Quién sería? ¿Cómo sería? ¿Sabe? Juan Marcos, el del error. Juan Marcos, ese desertor, Dios usó su error y trabajó en su vida. Y Dios, no tú, ni la iglesia, ni ningún hombre, eligió que Juan Marcos escribiera el primer libro del Nuevo Testamento. El libro de Marcos, cronológicamente, es el primer evangelio escrito. Entre el año 64 y 70, Juan Marcos lo escribió. ¿Usted hubiera pensado que alguien que fue corrido, que alguien que fue quemado por su error, escribiera un libro de la Biblia? Claro que no, porque así es Dios. Escucha bien, el ser humano no perdona el error. El ser humano te recuerda el error. Dios hace que de tu error algo hermoso para tu ministerio. Así es Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, tú puedes decir: qué bueno que cometí ese error, porque eso me va a hacer humilde. Aprendiendo de los errores. Número 1, el que comete errores siempre busca un culpable de su error. Te voy a agarrar el último error mío.
rápidamente. Ayer en la tarde cometí un error grave. Agarré un elemento de la cocina de mi esposa. ¿Cuántos hombres saben que agarrar algo de la cocina de su esposa es grave y peligroso? ¿Cuántos saben? Gravísimo. Cometí un error. Y no me dio miedo el error, repito, me dio miedo lo que me dijeron. Hermano, hermana, por un simple recipiente me dices todo eso. ¿Sí? Porque para mí es simple recipiente, pero para una mujer algo de su cocina es algo de mucho valor. Que no le importa destruir el corazón de un hombre fiel y abnegado. Ella le va a decir y le va a dar con todo. De verdad, por favor, los sábados en la tarde, si se acuerdan, oren por mí. Y díganle, Dios, que mi hermano Guillermo no sufra en este momento, para que mañana llegue con toda la pila el mensaje, Señor. El que comete errores siempre busca un culpable. Entonces me estaba regañando, perdón, me estaba exhortando de lo que hice. Me estaba exhortando. Y fíjate bien, primera cosa que aprendemos de los errores. Cuando cometes un error, siempre vas a buscar a quién echarle la culpa. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Cuando cometes un error, luego te vas a justificar. ¿Por qué me agarraste eso? Y luego yo pensé en el Rocket, en el perro, pues no hablo de que es que era para el Rocket. No lo dije, lo pensé, porque si lo digo me va peor, lo pensé. Pero busqué un culpable. ¿Verdad que sí? Cuando cometes un error, luego le echas la culpa. El marido que quemó la tele, luego le echa la culpa. ¿Y quién puso 220 aquí? Si era de 110 toda la cocina. Número 2, ¿qué aprendo de los errores? ¿Me ayudan a leerlo? Me estaban exhortando en ese momento y recibo una llamada telefónica. ¿Cómo cree que contesté la llamada? ¿Qué quieres? Molesto. Porque cuando cometes un error, normalmente la gente que está alrededor la vas a amargar por tu error. Ellos no tienen la culpa, pero con ellos desquitas tu error, el regaño que te están haciendo, la exhortación, todo. Por favor, ten control de no molestarte con la gente que está alrededor. A veces gente que viene aquí a la iglesia vienen bien enojados, ¿saben por qué? Porque en su casa lo regañaron. Pero nosotros, ¿qué culpa tenemos? Ahora, vamos a cambiarlo. Usted llega a su casa bien contenta, bien contento, porque si no es así, el marido le va a decir, entonces no vayas al templo. O sea, vienes y aquí rematas, vienes de la iglesia y mira, no busques quien te la pague. Número 3, siempre necesitas de alguien que te eche una mano. Eso aprendemos de los errores. Juan Marcos tenía un tío, se llamaba Bernabé. Bendito Bernabé. Bendito Bernabé, porque él consoló a Juan Marcos. Y él le dijo a Pablo, no te agüites por él, es un muchacho. Es un tecnón, va aprendiendo apenas. Y Pablo dijo, no. Porque Pablo tenía un carácter fuerte y feo. Feo. Y dijo, no lo perdono. Entonces estaba recibiendo la llamada, me estaban regañando, estaba viendo el Rocket, todo eso, y en el celular me mandan un mensaje mi hijo Mario. Y me dice Mario, papá, ¿cómo estás? Me la pasé muy bien la semana pasada contigo y mi mamá. Papá, estoy orgulloso de todo lo que tú haces. Y yo así, si me están regañando, me dice que se siente orgulloso de lo que hago, si hago puros errores. Pues Mario, estoy orgulloso de ti, papá, te amo.
Hermano, cuando cometes un error, necesitas que alguien te eche la mano. Que alguien te diga, no te preocupes, sigue adelante. Todos cometemos errores. Y número 4 y último, cuando cometes un error, siempre va a haber gente que te ame y te diga adelante. No te preocupes. Pero escucha bien. Va a haber 1 o 2, o 3 o 4, o toda una iglesia, no sé. Va a haber algunos que dicen que nunca te van a perdonar el error. Que no te van a perdonar el error. Que siempre te lo van a estar diciendo, tú eres el que quema las teles. Ni agarres nada de aquí, hermano. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, Bernabé. Y Bernabé, fíjate lo que quería hacer Bernabé, quería que llevaran ¿a quién? A Juan Marcos. Está bien, Pablo, vamos otra vez a trabajar. Voy a llevar a mi sobrino, Juan Marcos, vente. Y dijo, vente, vamos a trabajar. El que tenía por sobrenombre Marcos, versículo 38, ¿me dan a leer el 38? Pero a Pablo no les entendí nada. No les entendí nada, pero lo que dice ahí el 38 es que Pablo no quiso. ¿Verdad? Siempre va a haber gente así en la iglesia, ¿no? Siempre va a haber gente así en la familia, ¿verdad? Siempre que diga, oye, perdona a tu hija, ese error pues lo cometió, es tu hija. Perdona a tu esposa. Siempre va a haber gente como Bernabé que quiera ayudar, que quiera perdonar, conciliar, que quiera que el otro aprenda del error. Pero también siempre va a haber gente como Pablo. No lo perdono y no lo voy a llevar, porque es un traicionero, porque es un flojo, porque no quiso nada, porque nos abandonó cuando más necesitados estábamos, éramos bien poquitos, y él se raja. Siempre va a haber gente así en la iglesia, que si un hermano cometió un error, ya no lo quieren invitar, ya no va a dar clase, le dan lo que algunas iglesias llaman la disciplina de la iglesia. Lo voy a disciplinar, lo voy a congelar. ¿Por qué? Por el error que cometió, por eso que hizo, que es una vergüenza para todos, avergüenza el evangelio, y se ponen muy espirituales, ¿verdad? Se les recuerda que esas personas también han cometido errores, pero se les olvida. Y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron. ¿Tú has escuchado de separación de iglesias? ¿Tú has estado en una separación de iglesias? Nosotros hemos vivido separación de iglesias aquí en la primera. Y unos se van y otros se quedan. ¿Por qué? Si somos cristianos. Sí, somos cristianos, pero somos humanos y todos cometemos errores, empezando por Guillermo. Y Dios, cuando estaba pasando eso, estaba agarrando cura. Le estaba diciendo a los ángeles, ya viste, se están peleando Pablo y Bernabé. Y todos bien angustiados y Dios sonriendo. Hasta que los ángeles dicen, Señor, pero ¿por qué te dicen? Porque del error va a salir algo bueno. Porque yo voy a usar ese error para hacer algo hermoso y grande. El error que tú has hecho, el error que tú hiciste, Dios quiere transformarlo. Y esa es la oración con la que vamos a cerrar. Dios quiere que use tu error para hacerte mejor cristiano. Dios quiere que tu error sea la punta para que seas como nadie en esta iglesia. Dios para eso usa los errores. Y dice Dios, no te preocupes, Ángel. Había un equipo misionero. Y con este error, ¿qué crees, Ángel?
Ahora va a haber 2 equipos misioneros. Uno de Pablo y otro de Bernabé. Cuando hay división en la iglesia, cuando alguien se va de la iglesia, mis hermanos, Dios va a usar eso para hacer algo maravilloso. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué creemos que se va a acabar la iglesia? La iglesia nadie la detiene, mi hermano. Nadie. ¿Saben? En estos días que nos fuimos, yo le hice una pregunta a Leonor. Y de hecho le hice la misma pregunta a Mario. Mario, yo soy necesario en tu vida. Y yo le preguntaba a Leonor, ¿seremos tú y yo necesarios en la iglesia? Porque saben, a veces cuando Dios quita a ciertas personas, la iglesia crece. Cuando Dios quita a cierta persona, Dios levanta de la banca el que estaba sentado a alguien para que ministre, pero se necesitaba que se fuera esa persona. ¿Y qué hace Dios? Se lo lleva para que esa persona se levante. ¿Sabes que las pérdidas, vamos a ver pérdidas? ¿Sabes que las pérdidas que hay en nuestras vidas, Dios nos enseña algo hermoso y es esa parte de crecer espiritualmente con una pérdida, con una muerte, con un divorcio, con una enfermedad terminal? Con eso crecemos. Dios para eso lo permite. Y Dios quiere usar tu error para que crezcas. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde todos estaban reuniendo orando. Fíjate bien, Marcos solamente una vez cometió el error. Y esto que quede bien clarito al fondo. Porque tú puedes llevarte un mal mensaje de este mensaje. Puedes decir, el hermano Guillermo dijo que todos cometemos errores, pues yo voy a cometer errores, no hay problema. No. Si tú cometes una vez el error, es error. Pero si tú el error lo haces una vez, otra vez y otra vez, eso ya no es error. Eso es vicio. Y el vicio es un pecado. Es un pecado. Y ya Dios trata diferente eso. Marcos no volvió a dejar nunca un equipo abandonado. Él siguió trabajando, siguió orando. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? Pero una sola vez. 3 veces, pero una sola vez. Nunca más lo volvió a hacer. Y ese error lo hizo crecer. Termino. Aristarco, dice Pablo, está terminando Colosenses, compañero de prisiones. ¿Dónde está Pablo? En la prisión. Y luego dicen, miren hermanos de Colosas, iglesia de Colosas, iglesia primera, en mi prisión tengo un compañero, ¿cómo se llama? Aristarco, te saluda. Y luego dice, y Marcos, el sobrino de verdad. ¿Dónde estaba Marcos? En la cárcel. ¿Con quién? Con Pablo. El que lo había abandonado, ahora le estaba sirviendo en la prisión. Una sola vez cometió el error Juan Marcos. Pablo se está despidiendo de su hijo espiritual. Es el último versículo. Segunda Timoteo 4:11. Pablo está diciendo, el tiempo de mi partida está cercano. Y eso les dije a mi familia en estas vacaciones. El tiempo de mi partida se acerca. Esto que me está pasando en la rodilla y cosas que me están pasando me está indicando que ya el fin viene. Pablo se pone así y escribe, solo Lucas está conmigo. ¿Por qué? Todos lo abandonaron. ¿Sabes que en un momento todos los de la iglesia te van a abandonar? Toda tu familia te va a abandonar. Ese hijo que creía que siempre iba a estar contigo en la enfermedad te va a abandonar. El esposo que te dijo en las buenas y en las malas se va a ir. Va a pasar, hermano. Prepara tu corazón. Pablo nos enseña esto cuando se está despidiendo de la vida y dice, solo Lucas está conmigo porque todos me han desamparado.
Y luego fíjate lo que dice. Toma a Juan Marcos. Toma a Marcos. ¿Y qué dice? Tráele conmigo. ¿Por qué? Porque me es útil. El primer Pablo no quería perdonar a Marcos. El último Pablo decía, tráiganmelo, me es útil. ¿Sabes cuánto tiempo le tardó a Pablo perdonar a Marcos? Aproximadamente 10 años. Y cuando yo leí esto, quise traerte esta pregunta. ¿Hay alguien en tu vida que te ha dañado? ¿Hay alguien en tu vida que te ha decepcionado? ¿Hay alguien que cometió un error en tu familia o en la iglesia o en el trabajo? ¿Alguien te defraudó? ¿Y han pasado años? ¿Cuántos años han pasado? Y no lo has perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué no has perdonado a ese hermano? ¿Por qué no has perdonado a tu hijo? ¿Por qué no has perdonado a tu esposo? Leonor, perdona a tu esposo cuando agarra eso algo de la cocina. Por favor, perdona. Termino. Los discípulos del Señor Jesús cometieron errores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te imaginas tú que un discípulo le haya dicho a Pedro: Pedro, negaste a Jesús? ¿Por qué lo hiciste, Pedro? Queriéndole colgar el error. ¿Qué crees que hubiera dicho Pedro? ¿Sí? Yo lo negué. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hicieron los demás discípulos? ¿Qué hicieron todos los discípulos? Huyeron. Por eso en la iglesia, por eso en la familia, nadie, escucha bien, nadie puede decirte un error. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Y Dios es experto en perdonar errores. Y a Pedro, cuando regresa a Jesús, fíjate la misión de Jesús, resucita y lo primero que hace es ir con sus amigos a comer un pescado e ir especialmente con un amigo de ellos. ¿Con quién? Con Pedro. Y le dice: Pedro, me negaste. No. Pedro, te dije que me ibas a negar antes del gallo. Pedro sabía que eres bien superfluo y voluble. ¿Sabes que Jesús te anda buscando hoy? No para recordarte tu error, sino para decirte estas palabras: ¿me amas? Yo te amo. Yo he perdonado todos tus errores. Y luego el Señor, como suele serlo, traspasa nuestro corazón y nos dice: ¿y por qué tú no perdonas el error de tu hermano? ¿Y por qué tú no perdonas el error de tu esposa? ¿Y por qué tú sigues con años con esa ira, con ese malestar, con esa amargura de no perdonar a esa persona? Bendito Dios. Este mensaje, Señor, nos dice que te necesitamos. Perdona nuestros errores, Señor. Perdona que hemos roto corazones, Señor. Perdona, Señor, a los que esperan de nosotros grandes cosas. Y hay tanta infidelidad para con ellos. Señor, en esta hora tú estás hablando a esta iglesia, Señor. Y de manera especial le estás diciendo a mi hermano, a mi hermana: yo perdono tu error. Yo he perdonado tu pasado. Yo te he lavado con mi sangre. Y quiero que vivas una vida agradable. Quiero que lleves fruto. Te quiero usar para mi gloria.
Y el Señor Jesús visita tu corazón y tu vida en esta tarde. Y a la par de perdonarte, te hace una petición. Perdona. Perdona a tu hermano. Perdona a tu padre que se fue de casa. Perdona a ese hombre que no sabía lo que te hacía. Perdona a ese hijo que fue infiel a su padre y a su madre. Perdona a esa hija que tomó decisiones que trajeron vergüenza a la familia. Perdona a ese hermano de la iglesia que tiene tantos años en el Evangelio y no quiere comprometerse. Perdona. 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 Dios te perdona. Gracias, Jesús, por perdonarnos, por limpiarnos y por querer usar nuestro error para tu gloria y para tu honor. En el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, hacemos esta oración. Amén. Amén. Mi hermano, dígale al que te cerca, te quiero mucho. Por favor, dígale.